Muy buenas noches. Qué bendición. Un lunes más. En este tiempo de edificación espiritual, qué hermoso es poder estar una vez más compartiendo de estos principios que transforman vidas, compartiendo de todo lo que estamos aprendiendo para poner en práctica aquellas enseñanzas maravillosas que encontramos en las Escrituras, el libro de la sabiduría. Y lo hermoso para mí en este tiempo es ir descubriendo que todo lo que la neurociencia está descubriendo desde hace unos cuantos años está reflejado en las escrituras hace más de 2000 años. Por esto la importancia de entender que cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Y por muchos años hemos vivido una vida desequilibrada, unos enfocándose en el conocimiento de todo lo que son las emociones, el alma, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones. De ahí que nace el descubrimiento de Daniel Goleman con la inteligencia emocional y cuantos otros que fueron descubriendo principios que van transformando vidas y millones de vidas que han sido transformadas. Pero cuando nosotros entendemos que la insistencia del apóstol Pablo, de Jesús, de los profetas, que fueron inspirados por Dios para darnos la directriz para poder tener vidas exitosas. Esa sanidad del alma, del espíritu, del cuerpo, nos tiene que llevar a pensar si el apóstol Pablo tanto insiste en que renovemos nuestra manera de pensar para renovar nuestra manera de hablar. El rey Salomón diciendo, tal como el hombre piensa, se actúa. En otras palabras, somos el resultado de lo que pensamos. Entonces, si nuestra voz es nuestro futuro, hay un peso en aquello que no vemos, el peso de lo invisible. Así que bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Es un gozo en mi corazón cada lunes poder ver estos amigos y amigas que nos acompañan en este caminar, en esta aventura de seguir descubriendo estos tesoros escondidos. Así que una vez más bienvenidos y qué gozo que tengo de que todos los lunes en este mismo canal de YouTube estamos prestos para dar de aquello que estoy aprendiendo. Como dice la Escritura, demos de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces, quiero que pensemos por un momento. ¿Tus palabras describen tu realidad o la crean? ¿Qué piensa? Cuando usted está hablando de lo que está viviendo, ¿describen su realidad o están creando una realidad? Esto me llevó a pensar que muchos cristianos, muchos creyentes, viven como mendigos espirituales, enfermos del alma y del cuerpo, porque no entienden que su voz tiene jurisdicción legal, tanto en el cielo como en la tierra. Y de esto vamos a estar hablando los próximos lunes, porque tu futuro no es algo que pasa, es algo que tú dictas, ¿sí? Lo que tú estás creando a través de tus palabras hoy en el presente es lo que en el futuro estás dictando para que así sea. Haciendo un pequeño repaso de lo que ya hemos venido compartiendo en lunes anteriores, hemos visto que la neurociencia actual respalda 100% la idea de que nuestras palabras tienen un impacto real en nuestra biología a través de la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse y cambiar físicamente en respuesta a los estímulos y al lenguaje que cada uno de nosotros emite. Entonces, vimos que la ciencia explica este fenómeno y explica cómo se alinea con estas verdades bíblicas. Uno, el poder biológico de la palabra hablada. La neurociencia habla que
neuroplasticidad y la reprogramación del cerebro sucede cada vez que nosotros estamos hablando, porque el cerebro no es una estructura rígida. El cerebro puede crear nuevas conexiones neuronales, que es lo que se llama la sinapsis, basadas en lo que decimos y pensamos repetidamente. De tal manera que hablar de manera positiva y constructiva puede reprogramar circuitos cerebrales relacionados con el bienestar. Yo siempre digo, oiga, si la neurociencia está trayendo todas estas verdades que ya fueron reveladas hace más de 2000 años, pero no por nada está escrito en la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, matrimonios se destruyen por falta de conocimiento, personas están viviendo en esclavitud emocional, en esclavitud financiera, de fracaso en fracaso en relaciones, por causa de no entender que cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados perfectos. Pero a través de la caída del hombre, de la desobediencia, el hombre decidió allá en el Edén entregarle toda la autoridad que le fue dada al archienemigo de Dios, que se convirtió también en nuestro enemigo, Satanás. Es real, lo dice la escritura. No es un mito, es real. Por esto vemos tantas personas enfermas, porque solamente están hablando palabras negativas. Y ese diálogo interno hiriente está activando este sistema del estrés. Es lo que debilita el sistema inmunitario. Es lo que aumenta el riesgo de enfermedades. Por el contrario, el uso de palabras alentadoras influye de tal manera en la percepción del dolor y mejora la salud mental. Es por esto que hay una escritura que dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, pero nosotros necesitamos ver qué es lo que yo hablo, de qué manera estoy creando una atmósfera, un ambiente en el que entra mi todo. La palabra dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua en Proverbios 18:21, lo dijo Salomón. Y este es un principio bíblico de cómo se refleja el lenguaje que elegimos, que puede literalmente dar vida o enfermar nuestras estructuras neuronales. Cada día, personas que todo el tiempo hablan lo negativo, se quejan, están enfermando sus estructuras neuronales. Pero la buena noticia de todo esto es que se puede producir sanidad a través de hablar con Dios, de hablar cosas conforme al corazón de Dios, por medio de la fe. No se olvide que la fe no es algo, la fe es Cristo. No se olvide que la gracia no es algo, por gracia somos salvos, dice la Escritura, no por obra, no por nada bueno que hagamos, sino por gracia, o sea, por Cristo. Tenemos que activar nuestro cerebro. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando una persona habla con Dios, ora, se activan áreas cerebrales como la corteza prefrontal, que son similares a las que se usan al hablar con un amigo cercano. Diga si no es hermoso. Comprobado científicamente que cada vez que usted habla con Dios a través de la oración, usted, el cerebro percibe algo de tal manera que es como la misma sensación que cuando usted habla con esa persona en la que usted confía, con esa persona que sabe que la entiende, con esa persona que sabe que la va a querer a pesar de sus debilidades. Esta interacción personal
a través de la oración, de hablar con Dios. Reduce el miedo, reduce el estrés crónico. Y estos son factores clave en muchas dolencias físicas. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Jesús frecuentemente sanaba a través de la palabra hablada. Lo dice Mateo 8. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra hablada tiene poder, ¿por qué tiene poder la palabra? Porque la palabra es Cristo. Porque cuando Dios nos dio poder y autoridad en su nombre, nos estaba diciendo, cada vez que ustedes hablen, soy yo quien los está respaldando. Porque este Cristo que nos habita, este Cristo que está en nosotros, en el momento en que le entregamos nuestra vida a Él, es el mismo que creó los cielos y la tierra. Usted y yo tenemos poder en su nombre, lo dijo Jesús. He aquí que toda autoridad me es dada por mi Padre y yo les doy a ustedes esta autoridad. Cuando venga el Espíritu Santo, en mi nombre echarán fuera demonios, porque recibirán poder. Y luego vamos a ver la diferencia entre poder y autoridad, o poder y fuerza. Hemos recibido el dunamis de Dios al recibir a Cristo, al recibir al Espíritu Santo. Ese dunamis, esa dinamita, pero la dinamita necesita una mecha, que es su lengua y la mía. Tenemos el poder para hablarle a la enfermedad con autoridad por medio de la fe. Y cuando hablamos con autoridad, estamos alineando nuestra mente y nuestro cuerpo con la voluntad sanadora de Dios. Por esto, estamos compartiendo estos lunes cómo la neurociencia y la palabra de Dios coinciden en que nuestras declaraciones de fe no son solo expresiones espirituales, sino que activan mecanismos biológicos de sanidad y transformación. Sí, como lo está escuchando. La neurociencia y la palabra de Dios coinciden en que nuestras declaraciones de fe, cuando usted dice algo, no son solo expresiones espirituales, están activando mecanismos biológicos de sanidad y transformación. Y existen muchísimos versículos claves y su conexión con la ciencia para aplicar este poder en tu vida y en mi vida. ¿Cuáles son algunas declaraciones para sanidad física y mental? Cuando usted se siente cansado, es lo normal, es lo que venimos haciendo siempre. Si estoy cansado, pues digo, estoy cansado, estoy agotado, ya no quiero saber más. ¿Sabes qué? Ya me llegó hasta aquí. Y entonces le está dando una orden a su cerebro para que todo su organismo se prepare de tal manera que está en un modo sobrevivencia. Pero cuando usted declara, estoy cansado, pero el Señor renueva mis fuerzas, su cerebro interpreta estas palabras como señales de seguridad, reduce el estrés crónico, que bloquea la recuperación biológica. O sea que sí o sí, mis queridos, aprendamos a hablar el lenguaje del reino. Fuimos sacados de un reino, de un gobierno de tinieblas. Cada reino tiene un lenguaje. Como el reino de Inglaterra se habla un idioma, así también en el reino de España se habla otro idioma. Pero fuimos sacados de ese reino de las tinieblas y colocados en el reino de la luz. Totalmente distintos los lenguajes, totalmente distintos los estilos de vida, pero muchos de nosotros como cristianos fuimos arrebatados de un reino, colocados en el reino de la luz, pero seguimos hablando el lenguaje de las tinieblas, lo negativo, mirando lo temporal, lo natural, y necesitamos entender que el espíritu de vida que levantó a Cristo de entre los muertos opera, actúa en nosotros. Este espíritu que nos habita es el que nos capacita y nos habilita para poder andar en esta nueva naturaleza
Tenemos un nuevo rey, ya no tenemos al príncipe de las tinieblas como nuestro amo. Tenemos un rey de reyes y señor de señores, pero necesitamos rendirle nuestra voluntad y nuestras emociones para que él gobierne. Señor en griego es Kyrios. Entonces yo te pregunto, ¿quién te gobierna? ¿Cómo va a saber usted quién lo gobierna? Por su manera de hablar y de pensar. Esta antigua manera de pensar. Y lo dice el apóstol Pablo. Desarraíguense, arranquen esa antigua y vana manera de hablar para poder entrar a este nuevo reino, a aprender un estilo de vida y por lo tanto aprender un nuevo lenguaje. El lenguaje del reino es el lenguaje de la fe. Solamente escúchese y escuche a esas otras personas a su alrededor. ¿Qué lenguaje hablan? Y así sabrá usted en qué gobierno están. ¿Quiere usted reducir el estrés crónico? Este estrés que ha bloqueado su sanidad, este estrés que bloquea su recuperación biológica. Proverbios 4 del 20 a 22 dice, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, porque estas palabras dan vida a quienes las hallan y son la salud de tu cuerpo. Entonces, querido, solamente haya quien busca. ¿Qué está buscando usted? ¿Está buscando paz en medio de las aflicciones del día a día? ¿Está buscando aprender a confiar cuando todo parece perdido? Cuando pareciera que cuántos años viene pidiendo por algo y pareciera que no pasa nada. Pero es que la palabra dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y si todo lo que usted siembra es duda, incredulidad, autosuficiencia, si todo lo que usted viene sembrando es negativo, ¿cómo espera cosechar algo positivo? No puede sembrar semillas de duda y de incredulidad y cosechar milagros, cosechar bendiciones. El Salmo 107:20 dice, Él, Dios, envió su palabra y los sanó, los rescató de la muerte, de la tumba. ¿Cuál es la conexión científica en todo esto? Que las palabras amables, las palabras de gratitud, de fe, activan el sistema de recompensa cerebral. Se lo repito, cada vez que usted habla, a pesar de lo que siente, a pesar de lo que está viviendo, y en vez de caer en la misma rutina de hablar conforme a lo terrenal, temporal, usted habla el lenguaje de la fe, que es totalmente opuesto al lenguaje de la duda, de la incredulidad y de la temporalidad. Estas palabras de fe, usted las dice y activan el sistema de recompensa cerebral, porque empiezan a liberar dopamina, serotonina, y todo esto es lo que fortalece el sistema inmunitario. Fíjese que las personas que viven amargadas, que viven, será, ¿cómo será? No, este no cambia. No, ya lo intenté, ni quiero volver a decirle. ¿Qué lo voy a invitar a una conferencia como esta? Todo lo que usted diga, eso es lo que va a cosechar, porque no solamente está amarrando a las personas situaciones, se está amarrando usted, porque está claro, usted habla mal, está mal diciendo, usted habla bien, está bendiciendo. Estas personas viven enfermas, viven estrenando enfermedades, a diferencia que la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro y es medicina para tu cuerpo. ¿Quiere usted estar guapo, simpático, linda? Empiece a cambiar su manera de hablar y esto funciona. El sistema inmunitario se va a fortalecer y usted va a empezar a ver algo diferente, porque a través de tus palabras puedes vencer y cambiar, ya sean tus estados de ánimo, situaciones, enfermedades, problemas. ¿Por qué? Porque estas palabras de fe activan la neuroplasticidad del cerebro.
A esta neuroplasticidad que habla la neurociencia, la Biblia lo llama renovar la mente, renovar mi manera de pensar, mi manera de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que la neurociencia define como la capacidad del cerebro para recablearse y crear nuevas rutas neuronales positivas, la palabra de Dios, este manual, este libro de la sabiduría, lo llama renovar la mente. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Empiece a hablar diferente. Empiece a aplicar estos principios que son vida. Y los principios no se negocian. Usted no puede estar hablando de una manera totalmente pesimista y esperar recibir un milagro, esperar que esa situación cambie. Conforme a tu fe será hecho. Y lo vimos el lunes pasado y lo vamos a seguir hablando. Cuando Jesús dijo que cada uno va a recibir de acuerdo a esta palabra que salga de su boca. Y dijo, por tu palabra serás juzgado, por tus palabras serás condenado o liberado. Tu destino lo defines tú a través de tu boca. ¿Cuál es la conexión científica? Que al repetir estas verdades, todo lo puedo en Cristo. Ya no, la verdad es que ya lo intenté todo. A mi manera ya veo que no funciona. Señor, dame sabiduría. Tu palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Muéstrame lo que no veo. Señor, porque por mí me doy por vencido, pero esto no me va a vencer, porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Entonces, la conexión científica en esto es que al repetir estas verdades, estamos debilitando circuitos de miedo y fortaleciendo la corteza prefrontal encargada de la toma de decisiones y el autocontrol. Se da cuenta cómo es tan importante entender cómo funciona mi cerebro a través de lo que yo hablo, a través de lo que yo creo. Y nos puede llevar a ver desde otra perspectiva que cuántas personas, aún con una buena intención en su corazón, que le creen que están bien, porque van a la iglesia, porque están con alguna actividad, pero sin embargo siguen viviendo estancados. No hay un cambio en su forma de pensar, no hay un cambio en su manera de hablar, no hay una transformación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en dos jurisdicciones. Y esto lo vamos a ver más adelante. Qué importante es el poder de la convicción. Por esto, cuando nosotros nos enfocamos en este tiempo de edificación espiritual en actitudes, convicciones y compromisos, yo no puedo tener un compromiso, algo que sea mi prioridad, el seguir creciendo de manera integral. No puedo tener un compromiso si primero no tengo una convicción de que tengo que cambiar mi actitud, porque mi gratitud es lo único que cambia mi actitud. De tal manera que la información, lo que usted está escuchando es información, pero cuando usted lo lleva a la reflexión, es lo que va a producir una transformación. Podemos escuchar prédicas poderosas, sermones poderosísimos, conferencistas, 10 puntos, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque solo recibimos información, la acumuló en su cerebro y no produjo un cambio. Porque no hay una convicción. Yo quiero, yo creo y lo voy a lograr. Yo quiero, yo creo y lo voy a lograr. ¿Qué es lo que quiero? Quiero crecer y crecer duele. ¿Qué es lo que quiero? Quiero poder disfrutar lo que me resta de vida con gozo, con paz. Quiero aprender a mirar la vida y las circunstancias
desde otra posición. Quiero aprender cuál es el propósito de Dios para mi vida y cuál es el legado que voy a dejar. Tú dices que tiene fe, dijo Santiago. Muéstramelo con tus actitudes, muéstramelo con tus obras. Y yo, por mis actitudes, por la forma en que enfrento las situaciones, te voy a mostrar mi fe. Entonces, Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De tal manera que la fe le da una narrativa de victoria a tu mente. Es esta fe, es esta confianza. Esta confianza tiene que producir un cambio de narrativa, de victoria y no de derrota, no de frustración, no de soledad, de depresión, de aislamiento. Porque lo que ayuda a vencer sentimientos de derrota profundamente arraigados es cambiar mi manera de pensar. Marcos 9:23 dice que todo se puede hacer para el que cree. En otra versión dice, al que cree todo le es posible. ¿Usted cree realmente que usted hace lo posible y lo imposible y lo hace Dios? ¿Usted cree realmente que cuando usted habla en el nombre de Jesús, lo único que Jesús necesita es que usted emita la palabra con convicción de que Él es el que está respaldando lo que usted va a hablar? ¿Cuál es la conexión científica? Que el cerebro no distingue entre una realidad física, o sea, tu enfermedad o dolencia, y una visualización intensa basada en la fe, que es hablar y declarar tu victoria sobre lo que te ha venido robando la paz, la felicidad, las relaciones, tus logros, tus negocios. Ambas pueden generar los mismos cambios químicos de bienestar. Por esto, mis queridos, este es el tiempo en que yo quiero que usted cierre sus ojos e imagine por un momento a un arquitecto frente a un terreno vacío. No tiene ladrillos, no tiene madera, no tiene cemento. Este arquitecto solo tiene su voz. Imaginen que cada palabra que sale de la boca de este arquitecto se materializa instantáneamente en una columna, una pared, un techo. Y si este arquitecto dijera, ahora necesito una columna, y ¡pam! Aparece la columna. Ahora, esto que sostiene, y conforme va hablando, de acuerdo a ese diseño que ya tiene, a ese proyecto que ya tiene visualizado, conforme va hablando, lo va creando. Este mismo arquitecto, solamente con el poder de su voz, también puede decir, ah, pero esta columna está tan débil, se va a caer. La estructura se debilita y se cae. Pero si dice, ah, esta estructura está sólida, en ese momento el cimiento se refuerza. Ahora, dejen de imaginar, porque esa es la cruda, la dura realidad de cada una de nuestras vidas. Nuestras palabras son los ladrillos de nuestro destino. Estamos creando un ambiente, estamos creando todo el tiempo para destrucción, estamos creando para edificación. Si hoy mismo se materializara cada palabra que usted ha pronunciado sobre su vida, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre lo que usted puede lograr, sobre lo que las personas a su alrededor pueden lograr en los últimos 6 meses. ¿Estaría usted viviendo en un palacio de bendición o en una ruina de escasez, de temor, de fracasos, de ansiedad y de temor?
¿Cómo podemos romper estos circuitos? ¿Cómo podemos romper estos circuitos y aplicar esta palabra de poder en mi nombre? Dijo Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, creyendo y no dudando, les será dado. Está hecho. Entonces, para romper estos circuitos y aplicar la palabra de Dios para transformar nuestra realidad. Punto número uno, vencer el hábito de las palabras que te roban energía. ¿Cuál es el hábito de esas palabras que todo el tiempo pronuncias? Es que estoy cansado, es que me duele todo, es que ¿cómo voy a decir que no me duele si me duele? Es que ¿cómo voy a decir que todo está bien si todo está podrido? Eso es lo temporal. Pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra. La fe crece cuando la ejercito, cuando estoy ejercitando el cambiar mi manera de hablar, porque la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Una fe madura empieza a darse cuenta que podremos estar viviendo en la tierra, pero este no es nuestro reino. La naturaleza que portamos, esta nueva naturaleza, demanda un nuevo lenguaje. Por esto la diferencia entre religión y cristianismo es una relación personal con Dios, es un aprender a vivir los principios del reino. Y lo primero que tenemos que aprender cuando llegamos a un país extranjero es el idioma, porque si no, no hay forma de comunicarse. En el reino de Dios necesitamos aprender el lenguaje del reino, el lenguaje del rey, para poder estar alineados con los proyectos del rey. Cuando dice aquí que yo tengo planes, proyectos de bien y no de mal para tu vida, de bienestar y no de calamidad, entonces, si Dios tiene proyectos más grandes que los míos, ¿por qué yo sigo viviendo como estoy? Porque no estás hablando el lenguaje del reino, que es la fe, la moneda de la fe. Venzamos el hábito de las palabras que nos han venido robando energía. Es verdad, nos duelen las articulaciones o nos duele la cervical o nos duele lo que le duela, pero hablemos. Hoy estoy tan cansado, he tenido un día sumamente ajetreado, pero el Señor renueva mi fuerza. Acaba de decir la palabra que le dio a su cerebro la orden para que todo ese mecanismo maravilloso del cerebro empiece a producir aquello que usted le dio la orden. Y en el plano espiritual, el Señor activa los que esperan en Jehová, correrán y no se cansarán. ¿Y qué dice la palabra? Caminarán y no se fatigarán. ¿Pero quiénes? Los que esperan en Él. ¿Qué espera usted? Si usted no espera nada, necesitamos sacarnos esos lentes del engaño, el creer que somos buenas personas, somos buenos cristianos, pero si usted no está viviendo esta realidad del reino, necesitamos en esta noche tomar una determinación. Uno, voy a entender que todo lo que yo siembro, eso es lo que voy a cosechar. Entonces, cada vez que usted de nuevo quiera volver a decir algo negativo, no tengo tiempo. Tu cerebro ordena al cuerpo a entrar en modo de ahorro de energía a través del estrés. Y esto es lo que nos agota aún más. ¿Cuál es el cambio neurobiológico que sucede cuando nosotros, está bien, yo voy a decir, y lo estoy poniendo en práctica y créame que funciona, cuando veo una circunstancia que se repite con algo que siempre estamos lidiando en la casa, en el trabajo, y uno dice, ¿sabes qué? Ya no sé qué más hacer.
Y en ese momento, experiméntelo. Su cuerpo, como usted le dio una palabra, una orden a su cerebro, ¡puf! Le entra como que le cae una tonelada encima. Pero ese rato, hagan morir por el espíritu las obras de la carne, esos hábitos de las palabras que nos roban energía. En ese momento empiezo y digo, pero sé que mi Redentor vive y que del polvo me levanta, y sé que esto también pasará porque Dios lo hace todo nuevo. Señor, gracias. No lo entiendo, pero gracias. No sé cómo lo harás, pero ya es cosa tuya. Oiga, es como que me quitaron la tonelada y entonces empiezo a alinearme con un poder que me habita. Por esto, usted quiere cambios neurobiológicos. Sustituya la queja por una declaración de diseño, que me encanta. Sustituya la queja por una declaración de diseño. Sustituya el que no tengo tiempo, estoy cansado, es que ya no doy más, es que ya me agotó esta situación, que hagan lo que les dé la gana. Estos no pagan, esto no funciona. Oiga, no le esté dando órdenes a su cuerpo de entrar en este modo de ahorro de energía y estar más estresado. Cambiemos nuestra manera de hablar, pero para cambiar mi manera de hablar tengo que cambiar mi manera de pensar. Lo dijo Salomón. Tal como el hombre piensa, así actúa, porque así es él. Entonces, si queremos cambiar nuestra manera de hablar, cambiemos nuestra manera de pensar. De esta manera, cuando usted dice, hoy el Señor renueva mi fuerza, ¿qué está pasando? En el mundo espiritual, Dios es fiel para cumplir sus promesas y Él dijo, y yo renuevo tus fuerzas como las del búfalo. Y en el plano de la neurociencia, a nivel del cerebro, está activando la formación de nuevas redes neuronales de capacidad. Mire usted lo que dice en Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy. Oiga, esto es una neurociencia aplicada. Estos son principios espirituales aplicados. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano estoy. Diga el triste, gozoso estoy. Hablemos el lenguaje de la fe, que es totalmente opuesto al lenguaje temporal. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:13? Porque todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza. Cuando sentimos que ya no damos más, Señor, tú renuevas mi fuerza, porque yo voy a ver tu gloria en estos hijos, voy a ver tu gloria en este negocio, voy a ver tu gloria en esta situación. Personas que están en procesos de divorcio, personas que están en un proceso de duelo, personas que están en un proceso de pérdida, un diagnóstico terrible, una enfermedad, personas que están sin trabajo, que están viviendo una soledad. Empecemos a declarar lo opuesto de lo que sentimos. Un tip practica el débil, fuerte soy. Entonces, cuando nosotros estamos hablando Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre estos principios que cambian vidas, tenemos que ver un- una declaración. Cada vez que usted se sienta cansado, diga gracias Señor, porque en mi debilidad se perfecciona tu poder. Por esto, apliquemos estos principios que cambian vidas y esforcémonos en ponerlos en práctica. Gracias una vez más por compartir este tiempo con nosotros y hasta el próximo lunes. Un cariño para cada uno de ustedes. Hasta el próximo lunes.